Damos las gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos nuevamente y bueno, en el proceso de estos minutos vamos a procurar ir conectando al resto del grupo, así que les animamos, reiterarles, mientras estamos escuchando pues la sesión de hoy de la clase bíblica, mantengamos nuestros micrófonos cerrados. Allá, búscalo allá. Y si vamos a aportar algo, alguna pregunta o alguna consulta, pues abrimos el micrófono, la hacemos y posteriormente volvemos a cerrar. Eso principalmente pues para que no se filtren los sonidos ahí del ambiente y la llamada pues pueda darse en mejores condiciones. Hoy iniciamos con la sesión 2. En la primera sesión estuvimos hablando de algunos temas introductorios y la importancia de estudiar sistemáticamente la Biblia, y hoy vamos a estar iniciando varias sesiones donde vamos a estar hablando del tema de la palabra de Dios y algunos conceptos que son fundamentales cuando hablamos de la Biblia. Así que vamos a orar. El hermano César hoy está a cargo de introducirnos con el tema, pero inicialmente pues vamos a levantar oración al Señor y darle gracias a Él por el tiempo de hoy, que Él pueda hablar a nuestros corazones. Procure tener allí su Biblia, algún cuaderno o algo donde pueda tomar notas si lo desea así, o puede plasmar allí sus preguntas para posteriormente poder hacerlas. Así que oramos y le damos gracias al Señor por este día. Amén. Amén. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio, de poder, Señor, aprovechar un espacio de nuestros tiempos cada miércoles en la noche para meditar y reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás presente en medio de nosotros, tú nos enseñas cada día y tu Santo Espíritu nos guía a través de tu palabra. Gracias porque hoy podemos disponer nuestra mente y corazón para escuchar tu consejo a nuestra vida. Gracias, mi Dios, por cada hermano y cada hermana, los que están conectados, así como aquellos que en el proceso van a incorporarse a esta clase. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das y te damos la alabanza y la gloria por las cosas que estás haciendo y realizas día a día en medio de nuestras vidas. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración sea a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermano César, es su tiempo para que podamos introducir el tema. Sí, muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que estemos bien, pues que nos encontremos bien en este momento. Bueno, en esta noche nosotros vamos a estar, como bien dijo el pastor, iniciando ya propiamente el estudio de las doctrinas que durante la semana pasada nosotros estuvimos hablando, que es de los que se estudia sistemáticamente la Biblia. Y una de esas doctrinas es la doctrina de la palabra de Dios. Sin embargo, en la noche de hoy, es decir, ahora, nosotros vamos a estar viendo dos aspectos que realmente se intitulan como si fuera uno solo, pero son dos aspectos acerca de la naturaleza bíblica, de la naturaleza del libro que nosotros tenemos hoy en nuestras manos y que llamamos la Biblia. Y esta característica que vamos a estar nosotros hablando en esta noche es acerca de la autoridad e inerrancia de la Biblia. Vamos a estar viendo en lo posible en la noche de hoy poder ver estos dos aspectos, más sin embargo, lo más seguro es que podamos ampliar más en uno que de otro. Así que vamos nosotros pues a empezar en la noche de hoy. Pastor, una pregunta. ¿Usted tiene agregado al hermano Joel Chávez?
Joel Chávez, no, no lo tengo. No. El usuario de él, déjeme decírselo aquí. Joel Chávez es... él ha estado participando con nosotros. El hermano Chávez es Chávez 210778. Perfecto, lo voy a buscar. ¿Cómo no? Y yo le voy a decir que usted lo va a agregar. Sí, hermano, entonces como le decíamos, esto es un aspecto de la naturaleza de las escrituras que nosotros vamos a estar examinando en esta noche. La naturaleza en cuanto a su autoridad e inerrancia. Bien. Más antes, hermanos, quiero nada más decir que las principales enseñanzas de la Biblia, ya que, como dijimos, una de las grandes doctrinas en la cual la teología sistemática se subdivide es la doctrina de las Escrituras. Las principales enseñanzas de la Biblia respecto a sí misma se pueden clasificar en 4 aspectos. La autoridad de la Biblia, eso incluye la inerrancia bíblica también, la autoridad y la inerrancia, la claridad de la Biblia, la necesidad de la Biblia y la suficiencia de la Biblia. Son 4. Miren, hermanos, estamos hablando de que no solo la Biblia tiene aspectos donde nos dice que ella es autoritativa y tiene características de ser absoluta, la norma absoluta, sino que también vamos a ver con respecto a que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Que la Biblia es necesaria. Hermanos, el ser humano, para poder entender el plan de Dios, tiene la necesidad de tener un documento como la Biblia, que sea él el que le muestre entonces de manera clara, de manera autoritativa y de manera inerrante la voluntad de Dios. Y por último, después que hayamos terminado y que hayamos repasado todos estos temas, veremos el aspecto o la característica con respecto a la suficiencia. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos más nada. Es suficiente en sí misma y es suficiente para nosotros. Si la Biblia necesitara otra cosa para poder mostrar a la humanidad el plan de Dios, el plan que Dios tiene para con el hombre y el mensaje que Dios tiene para con el hombre, entonces la Biblia no fuera suficiente. Bueno, vamos nosotros a ver en este 4º aspecto, cuando lleguemos allá, que la Biblia es suficiente. Voy a pedirle al hermano Bertrand nuevamente, se están filtrando ruidos desde su pantalla, hermano, para que pueda apretar el micrófono ahí y silenciarlo. Muy bien. Bien, en la noche de hoy, como dije, vamos a ver lo que es la autoridad de la Biblia y la inerrancia bíblica. En este momento voy a compartir con ustedes la pantalla para poder ver unos documentos que tenemos ahí. Hermanos, me dicen si lo pueden ver. Bien, hermanos. ¿Me escuchan, verdad? Hermanos, ¿me pueden escuchar? Sí, César. Sí, ok, muy bien. Entonces, como le dije, vamos a estar viendo nosotros lo que es la autoridad e inerrancia bíblica. Hermanos, la autoridad de la Biblia, en palabras bastante breves y sencillas, quiere decir que todas las palabras de la Biblia
son palabras de Dios de una manera tal que no creer u obedecer alguna de ellas es no creer y es a la vez desobedecer a Dios mismo. Mas, sin embargo, vamos a estar viendo algunos aspectos de esta característica de la autoridad. Acordémonos de algo, hermano. Como bien se dijo hace un momento, que el no creer y el no obedecer lo que la Biblia nos dice, como conclusión nos trae que nosotros desobedecemos y desconfiamos de Dios mismo. Bien, uno de los aspectos que vamos a estar viendo es con respecto a que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Y quisiera, hermanos, que pudiéramos ver algunos aspectos con respecto a esto. Y es precisamente que la Biblia es todo lo que afirma de ella misma. La Biblia es todo lo que afirma de ella misma. Aquí vamos a estar mostrando en las pantallas unas imágenes que quisiera que pudiéramos ir compartiendo. Bien, la Biblia es todo lo que afirma de ella misma. La pregunta es, con respecto a esto, y es que en nosotros, en la Biblia, tenemos afirmaciones de que todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios. Así como palabras también escritas por los hombres, nosotros entendemos, hermanos, que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Vemos en la Biblia expresiones como esta, como la siguiente: así dice el Señor, que aparece un montón de veces en los escritos del Antiguo Testamento. Y hermanos, esta frase o esta expresión tan típica del Antiguo Testamento como así dice el Señor es una frase parecida a la que los reyes en ese mismo tiempo y en épocas posteriores daban a entender cuando un documento decía así dice el rey y lo sellaban. Esto que indicaba aquella persona que escuchaba, por ejemplo, de un rey un edicto y que luego al final venía firmado y decía así dice el rey. Bueno, que esas palabras tenían que ser obedecidas, no tenían que ser puestas en duda, y aún lo que daba a entender era que si se desobedecía, estas palabras acarreaban castigo para aquel que no obedecía esto. Así que en este aspecto de que nos dice que la Biblia es lo que afirma en cuanto a sí misma, es porque nosotros vamos a ver reiteradamente en las Escrituras que la misma Biblia afirma ser palabra de Dios. Como por ejemplo en este caso, así dice el Señor. También, hermanos, podemos ver que cuando un profeta hablaba en el nombre de Dios, estaba afirmando que las palabras que él profería de su boca tenían origen de Dios. O que de lo contrario, hermano,
esas palabras eran una falsedad. Nosotros quisiera compartir con ustedes unos versos de la Biblia. Quisiera que estemos leyendo Deuteronomio, capítulo 18, versículos, Deuteronomio, capítulo 18, versículos de 18 al 20. Miren lo que nos dice este pasaje de la Biblia con respecto a este carácter autoritativo de la Biblia, que ella afirma ser lo que dice que es. Deuteronomio 18, versículos 18 al 20 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses falsos, el tal profeta morirá. ¿Qué vemos aquí? Dios prometiendo al pueblo y hablando a través de Moisés, le dice y nos dice también a nosotros que en una circunstancia del tiempo iba a estar mandando profetas que a cualquiera que les oyere sus palabras, que hicieran todo lo que esa persona le hubiese hablado o los hubiese mandado. ¿Qué nos da a entender esa palabra de Dios, hermano? Este texto de las Escrituras. ¿Qué nos da a entender? Se está perdiendo el audio. Se está perdiendo el audio. Se está perdiendo el audio, se va. Creo que... Sí, no oigo nada, porque yo tengo audífono, no oigo nada casi. Ok. Es que hay una persona con el micrófono abierto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Sí, es que hay una persona con un micrófono abierto. Traten en lo posible, hermano, de cerrar los micrófonos. Hay celulares o dispositivos móviles que tienen la plataforma Skype y que por cualquier toquecito se abre el micrófono. Traten en lo posible, si es que tienen un dispositivo móvil, no tocar la pantalla, porque eso puede acarrear eso. Entonces le decía que nos decía Moisés, y les decía Moisés a ellos, que les iba a enviar profetas y que él iba a poner sus palabras en la boca de ellos. Y que él iba a hablar todo lo que Dios le mandaba. Y había también, además de eso, una advertencia, que cualquiera que no oyere esas palabras, el Señor iba a pedir cuenta. Entonces vemos en este pasaje de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 20, que se da a entender que Dios mismo puso palabras de él de manera autoritativa en hombres que hablaban en nombre de Dios. Y que esto que ahora precisamente tenemos nosotros plasmado de manera escrita es también, de la misma manera que en ese tiempo, palabras de Dios. También tenemos en Números capítulo 22, versículo 38, lo siguiente. Y dice que Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas no podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Nosotros recordamos ese pasaje. Balac, hijo de Zippor, contrata a Balaam. Hermanos, tratemos por favor de no, porque se están filtrando los ruidos. Balac, hijo de Zippor, contrata a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel cuando lo viere pasar por su tierra. Mas, sin embargo, nosotros sabemos en ese pasaje que Balaam no pudo proferir ninguna maldición contra el pueblo de Dios. Al fin y al cabo, cuando él es confrontado por Balac, Balaam le responde lo siguiente: que él no puede hablar cosa alguna que el Señor no pusiere en su boca.
Y hermanos, estamos hablando de un hombre que era un vidente, un agorero, una persona que entraba en trance y que recibía mensajes espirituales. Mas sin embargo, cuando él intentó proferir una maldición, él le dice a Balac que lo que Dios pusiera en su boca, él iba a hablar. ¿Eso qué nos habla, hermano? Eso nos habla que nosotros vemos en la Biblia alusiones como esta, como la que acabamos de leer anteriormente, Deuteronomio 15, 18 al 22, y Números capítulo 22, 38, donde Dios habla a través de personas. Y estamos viendo que sí, hermano Bertrand, nuevamente se le volvió a prender el micrófono. Un segundo. Sí. Bien. Entonces vemos a Dios y vemos a estos pasajes de la Biblia afirmando que la Biblia dice es ser lo que es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, hermano. Vamos a continuar aquí. Tenemos también que no solamente en el Antiguo Testamento, en pasajes como Jeremías 1:9, sí, hermano, estamos todavía escuchando los ruidos. Puede apagar el micrófono. Sí, bien. Pasajes como Jeremías 1:9, Jeremías 14:14, Jeremías 23 del 16 al 22, etcétera. Pasajes donde se habla abierta y tajantemente de esa naturaleza autoritativa de las palabras de Dios. Si vamos, hermanos, a Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, versículo 9, el pasaje donde se cuenta el mensaje que Dios le da a Jeremías para que lo diga a su pueblo. Dice el versículo 9, perdón, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Todo lo que Jeremías le habló al pueblo de Judá respecto a la situación que iban a ellos a experimentar con la invasión de Babilonia, con los reinos del norte, con la olla que hervía, iba a cumplirse de manera segura. Y vamos nosotros, hermanos, con esta alusión que hace la Biblia de ella misma, que es palabra de Dios, vamos a ver que una de las características de esa palabra de Dios es que la palabra de Dios se cumple. La palabra que Dios daba a los profetas era una palabra que tenía la certeza de cumplir lo que se anunciaba. Entonces, con este aspecto de la naturaleza de la Biblia, de que la Biblia tiene autoridad, nosotros podemos ir pensando, hermanos, que la autoridad de la Biblia descansa en que son palabras directas de Dios. Palabras que Dios mismo ha puesto en el corazón y en la boca de ciertos hombres, y que una de las características de que son así es porque se cumplen al final. Pero también vemos, hermanos, que no solo en el Nuevo Testamento
nosotros vemos, en el Antiguo Testamento nosotros vemos eso. También nosotros vemos que estos mismos aspectos se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Y qué vemos en el Nuevo Testamento? Bueno, vemos varios pasajes, hermanos, que indican que todos los escritos del Antiguo Testamento se consideraban palabra de Dios. Quisiera que alguno de los hermanos presentes me pudiera ayudar. Miguel, por favor, quisiera que me estuvieras leyendo Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acá en el Nuevo Testamento. Hermano César, ¿me puedes repetir la referencia? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3. 16. Capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Vemos que este pasaje, esta cita del Nuevo Testamento, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. En el Nuevo Testamento se hace alusión a la escritura, pero algo debemos entender nosotros con respecto a este Hay una término. interferencia, hermano. Sí, Pero no soy yo. no es usted. Bueno, hermano, el que sea que tiene por favor el micrófono abierto, por favor lo. El perro ladrando. Sí, bueno, tampoco soy yo, hermano, porque mis perros no están ladrando. Hermano, si alguno tiene, por favor, los micrófonos abiertos, le pido que lo cierre. Tengo los audífonos puestos. Sí, muy bien, hermano. Sí, ahora paró el ruido. Como decía, la alusión que hace la Biblia a esta palabra escritura en el texto griego es la palabra grafe. Y grafe es lo que se refiere a todos los rollos escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, 16, ¿qué es lo que nos dice? Les dice Pablo a ellos. Dice, todo el Antiguo Testamento o toda la escritura antiguo testamentaria es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Y es útil para redarguir. Y es útil para corregir. Y es útil para instruir en justicia. El mismo Nuevo Testamento hace alusión a la autoridad de los textos veterotestamentarios. Y no solamente dice que tienen autoridad, sino que habla de que son inspirados por Dios. Aquí la palabra inspirado, si hiciésemos nosotros un estudio minucioso, exegético de la palabra griega que está en este contexto, nos vamos a dar cuenta que precisamente habla como que si esa palabra salió del aliento de Dios, fue exhalada, así como cuando uno respira, uno inspira y uno expira, uno bota. Bueno, toda la escritura del Antiguo Testamento, haciendo alusión a lo que Pablo le dice a Timoteo, fue exhalada de la boca de Dios. Entonces, como decíamos al inicio, de que las palabras de Dios afirman ser lo que son. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Precisamente que el apóstol Pablo está diciendo que esa sección de la Biblia, de las Escrituras, salió
desde Génesis a Apocalipsis, desde la coma, la J, los puntos y coma, salieron exhalados de la misma boca de Dios. Hermano, y esto es interesante. Interesante en el sentido de que en nuestro ámbito contemporáneo, en nuestro ámbito actual, hay muchos eruditos, entre comillas, que sostienen que la Biblia completa no es palabra de Dios. ¿Qué no dicen esos eruditos, entre comillas? Que dice que la Biblia contiene en algunos sectores palabra de Dios. Ellos dan a entender que lo que expresamente la Biblia dice, así dijo el Señor, o esto me dijo el Señor, eso es lo que es palabra de Dios. Que lo otro que es narrativo, que lo otro que es introductorio a esas palabras de Dios, no es inspirado, no viene de Dios. Mas sin embargo vemos a Pablo diciendo que toda, tanto la mención explícita como lo que está alrededor, hermanos, es palabra de Dios, sale de la boca de Dios. Hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento. Varón. Sí, dígame, hermano Bertrand. Una pregunta. ¿Los libros apócrifos son inspiración de Dios? Bueno, creo que son 12. Sí. No recuerdo exactamente el número, pero los libros apócrifos no se consideran libros inspirados o libros canónicos, hermanos, precisamente porque cuando se conforma el canon del Antiguo Testamento, las mismas autoridades hebreas no los contemplan, no los reúnen, no los consideran, porque precisamente, bueno, en este tipo de literatura hay algún tipo de incongruencia de tipo histórica, incongruencia en cuanto a doctrinas, incongruencias en cuanto a la naturaleza de Dios, porque hay contradicciones que se dan. Entonces estos libros apócrifos, ni siquiera para los que compilaron el Antiguo Testamento, bajo el criterio de que salió de la boca de Dios, fueron aceptados. Entonces nosotros mucho menos podemos aceptarlos. Nosotros tenemos que aceptar lo que tenemos en nuestras manos como libros de la Biblia, precisamente porque fueron libros que a lo largo y ancho de su examen demostraron tener características de canonicidad. Es decir, demostraron tener confianza, demostraron transmitir verdades con coherencia que antes se habían señalado, demostraron ser libros que tenían comprobación histórica. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a ver y que es uno de los aspectos que hace que la Biblia sea un libro infalible es que los que han querido examinar la Biblia han tenido que ver que la Biblia menciona situaciones, la Biblia menciona lugares, la Biblia menciona personajes que la historia ha tenido que comprobar y con la cabeza agachada, inclinada, ha tenido que aceptar que en eso la Biblia es veraz. Así que sí, hermano, respondiendo a su pregunta, los libros canónicos, perdón, los libros apócrifos no se les considera inspirados por esa razón. Yo no sé si el hermano Gustavo quisiera añadir o profundizar algo más con respecto a eso, a la pregunta que nos acaba de hacer el señor Bertrand. Bueno, básicamente reiterar que por lo general la literatura que llamamos apócrifa o literatura, algunos le llaman literatura falsa, pero fue literatura, son libros o documentos de cierta época de la historia y conectados básicamente con la época del Antiguo Testamento, que circulaban en aquella época
y que en el contexto judío nunca fueron reconocidos como libros que tenían un carácter espiritual y que comunicaban algo de parte de Dios. Si hubiese sido así, obviamente el mismo judaísmo los hubiese aceptado. Cuando nosotros hablamos de libros, bueno, básicamente es un grupo de 7, 8 libros con una serie de adiciones, otra serie de adiciones a algunos libros. Casi siempre cuando hablamos de libros completos hablamos de 7 libros, más algunas secciones que se añaden a otros libros como a Esther, a Daniel, y por lo general aparecen en algunas versiones de la Biblia. Muchas personas llegan y dicen, bueno, pero es que hay Biblias que incorporan eso. Bueno, sí, hay Biblias y editoriales que han incorporado esos libros. Inclusive hace muchos años las mismas sociedades bíblicas incorporaron esos libros, aunque sociedades bíblicas no necesariamente han aceptado esos libros como inspirados. Lo hicieron más por un tema de querer manejar un ambiente de cierta cordialidad con el catolicismo, pero no necesariamente porque ellos consideraran que debían de estar allí. Entonces usted encuentra muchas Biblias hoy en día de las sociedades bíblicas que incluyen esos 7 libros más algunas secciones que se adicionan o se agregan a otros documentos del Antiguo Testamento como Daniel o Esther. Entonces, en medio de todo esto, tenemos que entender que el judaísmo mismo nunca vio un carácter divino, nunca vio a Dios hablando a través de esos documentos. Adicionalmente, que el contenido de algunos de esos documentos, aunque históricamente se pueda comprobar que esos documentos existieron, su contenido muchas veces no es de fiar. Su contenido no necesariamente estaba en sintonía con el resto de escritos del Antiguo Testamento, y es por eso que el judaísmo nunca los ha aceptado. El cristianismo, por lo menos evangélico y protestante, nunca los ha aceptado, y básicamente son libros que son aceptados en el contexto católico. Pero es muy cuestionable mucho de lo que aquí vas a encontrar. Un ejemplo, usted lee Primera y Segunda de Macabeos, y usted lo que encuentra ahí es información histórica, básicamente. Información histórica. Entonces, en ese sentido, no dejan de ser un documento básicamente histórico, pero sin necesariamente transmitirnos verdades o espirituales reveladas por Dios, porque nunca el judaísmo ni el cristianismo lo ha aceptado como tal, a excepción del catolicismo. Sí. No, muy bien lo que... Hermano Gustavo y hermano César, le quería hacer una pregunta. Sí. Sí, hermano, pregunte. Sí, hermano Gustavo. Que quería hacer es, ¿existe algún tipo de conductor o algún denominador entre todos los libros que conforman el canon de los libros inspirados por Dios? Te hago esa pregunta. Yo tengo mi opinión personal, ¿no? Mi opinión es solamente mi opinión personal. Para mí ese el conductor, ese común denominador viene siendo la justificación por medio de la fe y la sangre del Cordero de Dios. No sé qué opinión tiene usted, hermano Gustavo o el hermano César. Bueno, ese es un criterio que podrías aplicar perfectamente a los libros del Nuevo Testamento. Digamos, los libros del Nuevo Testamento, su énfasis doctrinal o su enseñanza se fundamenta en la obra redentora que Dios lleva a través de su Hijo Jesucristo. Eso es esencial para la fe cristiana. Entonces, si el contenido de los libros va en esa dirección, conforme a la enseñanza que Jesús proclamó y a ese plan redentivo de Dios, podemos decir, pues están dentro de un criterio sano, doctrinal para reconocerlo. La Iglesia en el siglo I vio la autoridad, y a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia vio la autoridad
y el contenido de esos libros y reconoció y aceptó esos documentos como documentos fiables y con autoridad. Claro, los criterios del Antiguo Testamento no necesariamente tienen que ver con el tema de Cristo y su obra en la cruz. Los criterios que se usaron para aceptar la autoridad de los libros del Antiguo Testamento eran más ver la armonía del mensaje centrado en Dios y en los propósitos de Dios cumplidos en Israel y por medio de Israel. Y obviamente muchos de esos documentos pues manejaban un criterio muy unificado y los hombres que reconocieron la autoridad del Antiguo Testamento en su momento dijeron o entendieron que el contenido autoritativo del Antiguo Testamento tenía un mensaje claro y que estaba en armonía. Obviamente ellos también miraron de dónde se originó ese mensaje, quién lo transmitió. Es un hombre llamado por Dios, fue un hombre que Dios escogió, existe evidencia de la escogencia de Dios por parte de esa persona para transmitir ese mensaje. Entonces, criterios como esos eran los que se usaban en el Antiguo Testamento para poder llegar y decir que el Antiguo Testamento es un libro inspirado por Dios, tiene un reconocimiento de parte, en este caso en el contexto hebreo, los judíos pues vieron la autoridad divina en las palabras, en mensajeros, en los que transmitían el mensaje. Entonces, obviamente no podía ser un mensaje que tuviese contradicciones. No podía ser un mensaje de que iba a aceptar a algún mensajero que aportaba algo en particular dentro de ese mensaje que Dios estaba queriendo transmitir, y otro que habla otra cosa se iba a aceptar con igual autoridad. Simplemente ellos dijeron, bueno, tiene que haber una sintonía en cuanto a lo que se está queriendo comunicar, y las personas que lo estaban transmitiendo pues eran personas que tenían la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Así que en ese aspecto, esos criterios muy fundamentales, pero esos criterios que planteas son correctos, son del Nuevo Testamento por lo menos. Eso es importante. Sería bueno, pastor, que en algún momento durante el desarrollo de este aspecto de la doctrina bíblica, que es con respecto a la naturaleza de las escrituras, nosotros podamos comentar con los hermanos cuáles fueron esos criterios de canonicidad, tanto usados en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sería un tema muy interesante y pudiésemos, como le digo, centrarnos en eso, ¿no? Para hablar con más amplitud de eso. Sí, podríamos tomar un tiempo en próximas sesiones para hablar un poquito más del tema, aún mencionar esos documentos y poder tener un criterio un poco más amplio, pero ese es un tema adicional que podríamos incorporar en la conversación. Yo creo que sería muy atinado y muy pertinente. Pertinente, sí. Muy bien, hermanos, continuamos. En verdad que, como yo les he dicho a todos, muchos de los hermanos con los que he podido conversar, esto es precisamente este intercambio, hermano, es el que enriquece este tipo de sesiones. ¿Por qué? Porque traen a colación preguntas que necesariamente tienen o que responderse en el momento, porque hay los elementos para responderse, o se responden en sesiones posteriores. Pero eso es lo que enriquece esto. Y precisamente es por la razón por la cual nosotros siempre le hacemos énfasis, hermanos, de que ustedes lean el material antes de poder empezar la sesión. Porque así no solamente usted pregunta y se le puede responder, sino también usted aporta. Y eso hace mucho más enriquecedor esto. Ok, como veníamos diciendo que en el Nuevo Testamento se hacen alusiones acerca de ese carácter autoritativo e inspirado de los escritos del Antiguo Testamento. Quisiera leer aquí
en las Escrituras, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, un pasaje también muy conocido por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos a Pedro. Segunda de Pedro, perdone. Capítulo 1, versículo 21. Vemos a Pedro hablando de que él y los apóstoles, y él ya en la postrimería de su vida, había ellos anteriormente sido testigos de la gloria de Cristo. Ellos habían, y por ejemplo vemos que el apóstol Pedro dice que ellos no recibieron el poder conocer la venida del Señor mediante palabras artificiosas, sino como quien había visto con sus propios ojos su majestad. Y él se refiere precisamente al evento de la transfiguración, donde ellos ven la gloria de Cristo. Y Pedro sigue diciendo que cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Pedro está diciendo que aún a pesar que nadie les podía echar cuentos acerca del poder y la venida del Señor, porque ellos lo vieron transfigurarse, ellos vieron al Espíritu Santo proferir que Él era su Hijo amado en quien tenía complacencia. ¿Por qué? Porque ellos habían sido testigos oculares, presenciales, de primera fila. Pero les dice: miren, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. O sea, Pedro les dice que tienen la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? El Antiguo Testamento, a los que estamos haciendo alusión en estos precisos momentos. Y luego dice que ninguna de esas profecías fueron de interpretación privada, sino que esas profecías tenían un mensaje, tenían una intención, y fueron dadas a entender en su intención por los mismos profetas que las dijeron. Y al final él dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelve y trae la Biblia a colación el término inspirado, o sea, salieron de la boca de Dios. Por eso no pueden ser interpretados privadamente, antojadizamente. La Biblia dice de manera reiterada que es palabra de Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque hay tantas menciones en la Biblia que hablan de que ellas salieron de la misma boca de Dios, y que por haber salido de la boca de Dios, ni usted ni yo le podemos dar el propósito que nos viene en gana. Tenemos que aceptar el propósito que Dios le da cuando sale de su boca y cuando la mandó a que saliera de su boca. Y vemos, hermanos, que por el simple hecho de que el Nuevo Testamento haga énfasis o haga referencias del Antiguo Testamento, entonces eso quiere decir que el Nuevo Testamento está lleno también de menciones proféticas que son palabra de Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento también es palabra de Dios.
vemos aquí, hermanos, otra alusión que a la que quiero también compartir con ustedes, y es, les había dicho segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Bien, una de ellas es, si no recuerdo mal, segunda de Pedro 3:15-16. Segunda de Pedro 3:15-16. Voy a pedir a mi hermano Joel para que te conozcan acá los hermanos, para que te conozca también el hermano Gustavo, el pastor. Puedes leernos segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Joel. ¿Aló? Sí, hermano Joel. Se desconectaron algunos hermanos, parece. Sí, segunda de Pedro, disculpa. Capítulo 3, versículos 15 y Sí, que 16. se cayó. Sí, se cayó la llamada, sí. ¿Puedes leérnoslo, por favor, Joel? ¿Cómo no? 15 y 16, ¿cierto? 3, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Muy bien, Joel. Gracias. Miren, vemos aquí a Pedro nuevamente. Pedro anteriormente hacía alusión a que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ahora vemos a Pedro diciendo que según la sabiduría que le había sido dada al apóstol Pablo, dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y miren lo que dice después, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro le adjudica calidad de escritura a los escritos de Pablo, porque dice, los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Es decir, había un grupo de gente en ese tiempo que no solo torcían los escritos del Antiguo Testamento, sino que también las cartas de Pablo, de las cuales nosotros también entendemos hoy que hay muchas cosas difíciles de entender, había gente que lo torcía. Pero entonces lo importante y lo que queremos hacer énfasis es que Pedro les dice como las otras escrituras, dándole a los escritos de Pablo carácter de autoridad inspirada por Dios. O sea, si le da carácter de escritura, le da carácter de inspiración, de palabra propia de Dios, que Pablo plasmó en sus cartas habiendo sido inspirados por Dios. Entonces vemos ya una alusión directa al Nuevo Testamento, de que en el Nuevo Testamento también hay palabras dichas por Dios mismo, que salieron de la misma boca de Dios. Y esto es interesantísimo, hermano, y es digno de que nosotros le podamos en un futuro, hermanos, dar una lectura seria,
un análisis concienzudo, consciente a esto. Hermanos, estos dos pasajes juntos, los últimos dos citados, indican que durante el tiempo en que se escribieron los documentos del Antiguo Testamento, había conciencia de que se estaban haciendo adiciones a esta categoría especial de escritos llamadas escrituras, los que tenían también el carácter de ser palabras de Dios mismo. Hermanos, es interesante esto. La Biblia que afirma de sí misma, que es lo que afirma de sí misma, es que es palabra salida de la boca de Dios. En el Antiguo Testamento vemos las menciones y las alusiones, y en el Nuevo Testamento vemos también muchas menciones y alusiones con respecto a eso. Entonces, nosotros tenemos un libro autoritativo, un libro que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ese mismo libro dice que es palabra de Dios. Bien, continuamos nosotros acá. También tenemos, hermanos, que nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia, de que son la palabra de Dios, al leer la Biblia. Nosotros nos convencemos de que la Biblia es palabra de Dios cuando la leemos. ¿Qué vemos nosotros en las palabras escritas de la Biblia? Miren, hermanos, y esto solamente le ocurre a todo aquel que lee y estudia la Biblia. Pero las palabras de la Biblia, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, tienen poder para transformar las vidas de las personas que la leen. Nosotros vemos, por ejemplo, en Hebreos, una expresión que el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y aún discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. La palabra de Dios, que es viva, pero dice que la palabra de Dios es eficaz, y esa eficacia que tiene la Biblia es experimental. ¿Por qué? Porque la persona que la lee es aquella que puede experimentar esas cosas, es que puede experimentar que la palabra de Dios lo entristeció, que la palabra de Dios lo alegró, que la palabra de Dios lo alentó, que la palabra de Dios lo redarguyó de pecado, que la palabra de Dios lo impulsó a pedir perdón, que la palabra de Dios lo impulsó a perdonar, que la palabra de Dios lo impulsó a arrepentirse de sus pecados, que la palabra de Dios lo mandó, lo obligó o le autorizó predicar el evangelio. O sea, estas cosas, hermanos, les sucede a aquellos que estudian, que leen las escrituras. Difícilmente le va a suceder a una persona que ve la Biblia de lejos y que simplemente se va a dedicar a atacarla. Está el testimonio de C.S. Lewis. No sé si conocen o recuerdan a C.S. Lewis. C.S. Lewis se ha hecho famoso en nuestra época actual por las crónicas de Narnia que se han llevado a la televisión, a la pantalla grande, más que nada al cine. Pero C.S. Lewis era un hombre de corte bien ateísta, un escritor británico que una de sus funciones como literato y escritor era atacar las escrituras. Pero a C.S. Lewis, hermanos, le ocurrió algo que difícilmente le puede ocurrir a una persona que ataca directamente las escrituras. Es que C.S. Lewis se puso a leer las escrituras.
¿Y qué le pasó a C.S. Lewis? Se convirtió en un paladín, en un defensor, en un apologista de la palabra del Señor. Aquí nos manda saludos el hermano Carlos Alberto Chávez, de allá desde Venezuela. Buenas noches a Carlos Alberto y bendiciones también. Saludos desde acá. Entonces vemos a C.S. Lewis y nosotros más conocemos esa faceta de ser escritor de composiciones de literatura que hacen énfasis en la defensa, en el amor y en las escrituras bíblicas. ¿Cómo se llama? Las crónicas de Narnia, las cartas del diablo a un diablo novato y otras más, y otros documentos más. Hermanos, una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, y otra cosa es convencerse de que esas afirmaciones son verdad. Nuestra convicción suprema de que las palabras de Dios o las palabras de la Biblia son palabras de Dios nace solamente cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón en las palabras de la Biblia. Es decir, como les acabo de contar de lo que le ocurrió a C.S. Lewis. C.S. Lewis no pudo concluir las cosas que concluyó al final de su vida si él no se hubiese puesto a recibir convicción de Dios mismo a través de la lectura de la Biblia. Entonces, hermanos, aparte de la obra del Espíritu de Dios, una persona no recibirá ni aceptará la verdad de las palabras de las Escrituras, porque las va a considerar que son falsas y que no provienen de Dios. Así que por eso vemos este punto de que las afirmaciones de que la Biblia son palabra de Dios, de la única manera que nos podemos convencer es leyendo las Escrituras. En Juan capítulo 10, versículo 27, Juan capítulo 10, versículo 27, mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús hablando de cuál iba a ser una característica innegable de los que eran de sus ovejas, de los que eran de los suyos. Juan capítulo 10, versículo 27. De los que eran características de los suyos, es que iban a oír su voz y que él las conocía y que le seguían. Hermano, aquel que lee la voz de Dios a través de la lectura de las Escrituras y del estudio de la misma, no solamente va a ser conocido de Jesús, no solamente va a ser conocido de Dios, sino que va a seguirlo, sino que va a obedecerlo, va a acatar lo que esas Escrituras dicen. Es decir, va a quedar convencido de la veracidad de la Biblia. Un influyente teólogo, Karl Barth, crea o facilita un movimiento que en su tiempo se llamó la neortodoxia. ¿Y qué decía la neortodoxia? Bueno, la neortodoxia dice que las palabras de la Biblia llegan a ser las palabras de Dios conforme las encontramos. Este inminente teólogo, que fue muy reconocido en una época de la historia y que tuvo muchos aspectos positivos, hizo que ese movimiento que él funda, llamado neortodoxia, no fuera popular por los que amaban las Escrituras,
precisamente por este concepto donde él declara que la Biblia llega a ser palabra de Dios para nosotros conforme las vayamos encontrando. O sea que mientras tú no la encuentres, no es palabra de Dios. Mientras no te lleguen al corazón, pues según lo que él quería dar a entender, esas palabras no eran palabra de Dios. Pero si en algún momento tú las encontrabas y tenían algo significante para ti, entonces eran palabra de Dios. Miren, hermanos, yo les digo algo. Nosotros nos podemos convencer de que las palabras de Dios son tal lo que dicen porque la leemos y entendemos. Pero no por el hecho de que no leamos la Biblia, ellas van a dejar de ser palabra de Dios. Las palabras de Dios son y seguirán siendo palabras de Dios, las leamos nosotros o no. Las leamos nosotros o no. Lo que sí nosotros podemos comprobar es que las palabras de Dios, cuando nosotros las leemos, nos impactan y confirman eso que siempre han confirmado, que son palabras de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermanos, estamos... No sé, quisiera también en este momento abrir nuevamente los micrófonos para algún comentario o alguna pregunta, hermanos. Hermanos, ¿tienen algún comentario o tienen alguna pregunta que hacer? Las personas que... Una pregunta. Sí, hermano Bertrand. Las personas que leen la Biblia y que reciben ese mensaje de Dios, necesariamente tienen que estar, ¿cómo decir? Que toman la decisión firme de aceptar a Cristo en su corazón, o la puede leer cualquier otra persona del mundo. Bueno, hermano, mire, nada más tomemos el caso de C.S. Lewis. C.S. Lewis, cuando quiso acudir a las escrituras para hacer deploración de ellas y encontrar errores y demás, él, sin haber decidido expresamente hacer eso, fue impactado por la misma Biblia. Claro que aquella persona que en su corazón decide de manera sincera recibir un mensaje de Dios va a encontrar eso. Pero yo le digo algo, hermano, aún personas que con un corazón duro y con una mala intención van a las escrituras a encontrar según ellos los errores e imperfecciones que hay, encuentran que la Biblia es autoritativa, que la Biblia no tiene errores, que la Biblia es certera, que la Biblia es veraz. Y encuentran algo adicional a eso, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, que la Biblia afirma ser lo que es, palabra proveniente de la misma boca de Dios. Joel Chávez está escribiendo. Joel, no puedes usar el micrófono porque veo que estás escribiendo. Sí. Hermano Bertrand, para que el hermano Joel pueda hablar, por favor. Ajá, muy bien. Ajá, me decías, Joel. No, es que le estamos contestando aquí al hermano Carlos Alberto. Carlos Alberto Joel. Ah, ok. Sí. Ah, pensaba que era que tenías algún comentario acá con respecto al tema. Sí, bien, hermano Bertrand, acuérdese del micrófono. Un segundo, voy a cambiar de lugar. Sí. Muy bien, hermanos. Otro aspecto que queremos ver en la noche de hoy es el siguiente: de que podemos tener otra evidencia de manera útil, pero no definitivamente convincente. Bien, nosotros hemos estado viendo, hermanos, que la palabra de Dios afirma ser lo que es palabra que viene de la boca de Dios, que
que es palabra, que es inspirada por Dios y que además de eso, esto es confirmado por aquellos que la leen. También tenemos que muchos pueden ofrecer un argumento extra. Es útil que aprendamos que la Biblia es históricamente acertada, que es internamente congruente, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años después, que ha influido el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, que ha continuado cambiando la vida de millones de individuos en toda su historia, y que mediante ella las personas hallan salvación, que tiene belleza majestuosa y profundidad de enseñanza no igualada por ningún otro libro, y que afirma cientos de veces ser la palabra de Dios mismo. Todos estos argumentos, hermanos, adicionales a los que vimos, son útiles para nosotros y eliminan todos los obstáculos de que de otra manera pudieran interponerse en nuestro camino a creer la Biblia. Pero todos estos argumentos, tomados individualmente o juntos, no pueden ser finalmente convincentes. Hermanos, le voy a leer un párrafo de la Confesión de Westminster que dice lo siguiente. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Déjenme ver si se la puedo poner acá en pantalla. Sí. La Confesión de Westminster dice: podemos ser conmovidos e inducidos por el testimonio de la Iglesia a una estimación más alta y más relevante de las Sagradas Escrituras, lo celestial que es, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consenso de todas las partes, el propósito del todo, que es dar toda la gloria a Dios, el pleno conocimiento que hace del único camino para la salvación del hombre, las muchas otras incomparables excelencias y la entera perfección resultante son argumentos por lo que da evidencia abundante de sí misma en cuanto a que ella es la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, nuestra plena persuasión y la seguridad de la infalible verdad y autoridad divina consiguiente nos llega de la obra interna del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. ¿Qué dice esta confesión de fe que se copia o se desarrolla entre los años 1643 a 1646? Que nosotros podemos ver argumentos muy estilísticos, muy de la forma congruente con la historia, muy del aspecto de propósito que tiene que ver, y que esas cosas pueden impactar a aquellos que quizá de manera intelectual vean en la Biblia un libro de exquisito estilo. De hecho, muchas personas cuando leen la Biblia pensando que la Biblia es un libro de poca estatura académica, se dan cuenta que la Biblia es un compendio de libros con estilos variados y ricos y hermosos. Mas, sin embargo, esta confesión que de manera sabia concluye, dice que sin embargo, a pesar de todo eso, nuestra plena persuasión, o sea, nuestro pleno convencimiento y seguridad de la infalible verdad y autoridad de ese libro depende de la obra del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones por medio de esa misma palabra y con esa misma palabra. O sea, al fin y al cabo no es el estilo, hermano, que a mí me va a deslumbrar y que me va a llevar entonces a caer postrado a los pies del Señor. No es el hecho de que tiene tanta armonía que no se contradice y que eso es algo que me debe hacer pensar que es un libro superior.
sino que es el mismo contenido que usado por el Espíritu Santo, es más que evidencia útil que cualquier otra que nosotros podamos darle. ¿O no? Sí. Entonces nosotros podemos descansar, hermanos, en un conjunto de escritos, en una escritura. Como hemos venido diciendo durante la noche, no solamente es capaz de decir que es palabra de Dios, sino que es capaz de contundentemente asegurarlo en nuestra vida y llevarnos a la persuasión de que así es. De que así es. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Eso está escrito en la nueva versión internacional, mas sin embargo, en la Reina Valera, que casi todos tenemos, estas palabras dicen lo siguiente. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero dicen lo siguiente: lo cual también hablamos no con palabras persuasivas de humana sabiduría, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, concluimos lo que concluimos hace unos escasos minutos. Nosotros podemos ofrecer evidencias múltiples de que la Biblia es veraz, de que la Biblia es un libro de estatura, que tiene autoridad y que viene de la boca de Dios. Pero precisamente la Biblia dice que el hombre natural que no tiene el Espíritu no percibe, no acepta las cosas que proceden del Espíritu de Dios, no acepta las cosas que proceden de la palabra propia de ese Espíritu que es la Biblia, pues para él es locura, es un disparate. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Pero vemos que aún hay gente que con esas características Dios toca, como el caso de C.S. Lewis. Exacto. Yo precisamente hace unas semanas traté de volver a leer un documento en PDF que el pastor hace como 2 años me facilitó, que es un escrito de Bertrand Russell, no Bertrand Montes, el que tenemos aquí, sino Bertrand Russell. El libro se llama ¿Por qué no soy cristiano? Así se llama ese libro. Y en ese libro, Bertrand Russell, que fue un filósofo e intelectual británico, ofrece, según él, evidencias por la cual él jamás sería cristiano en su vida. De hecho, Bertrand Russell muere como ateo, como agnóstico. O sea, no sé cuál era la categoría en la que él estaba, pero él muere en su creencia de que no iba a ser cristiano, que la vida era un disparate. Pero precisamente por esto que dice este versículo 14 de 1 Corintios 2, que el hombre natural, así como Bertrand Russell, no va a aceptar ni va a entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Los argumentos que presentaba Russell son argumentos que para cualquier persona natural son válidos y lógicos. Pero en el ámbito del Espíritu son totalmente basura, hermano. Porque quiere llegar él a entender las palabras autoritativas de Dios, inspiradas de Dios, como si fueran pensamientos de hombres o lógica de hombre.
nosotros debemos acudir a la Biblia sabiendo que la Biblia es un libro de Dios, inspirado por Dios, que refleja la mente de Dios. Y el único que nos puede llevar a entender eso es el Espíritu de Dios. Si no, hermano, vamos a catalogar la Biblia como la gran locura, el libro de los locos. Muy bien, hermanos, continuamos acá. También tenemos otro aspecto, y el aspecto es de que las palabras de la Biblia son testimonio de sí mismas o son autoatestiguadoras. Miren, nosotros aquí hasta el momento estamos viendo argumentos absolutos de la Biblia. ¿A qué me refiero yo con... Hermano Bertrán, ¿puede apagar el micrófono o cerrarlo, por favor? Un segundo. Sí. Estoy escuchando a Cielo ahí peleando. Un segundo. Bien, son palabras absolutas, o son argumentos, perdón, absolutos, porque no recurren a una autoridad superior. La Biblia es la autoridad última, por lo cual la Biblia va a ser testigo de sí misma o va a ser autoridad basada en sí misma. Por eso, hermanos, la Biblia, este documento que nosotros tenemos, y gracias a Dios traducido al español, que presenta la mente de Dios y que son palabras de Dios, son palabras absolutas. No le piden permiso a nadie para ser consideradas ni analizadas. Son palabras de Dios. Entonces, este argumento de que las palabras de la Biblia son testimonio de sí misma es eso. Es un testimonio autoatestiguador o que da testimonio de sí mismo. No se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Porque si se apelara a una autoridad más alta, como por ejemplo precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no sería en sí misma nuestra autoridad. No sería en sí misma nuestra autoridad absoluta. Estaría subordinada en autoridad a aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. Hermanos, voy a ponerle el caso. Cuando hay una persona que tiene que defender un caso, esa persona se busca un representante legal que se llama abogado. ¿Qué va a hacer el abogado para apelar a que a esa persona lo liberen o le den una medida más suave de la que posiblemente el jurado o el juez puedan determinarle? Es ir a la autoridad del código. Y si el código no lo tiene, se van a lo que norma el código, que es la Constitución. O sea, la Constitución para los abogados es la autoridad más alta. De ahí no hay más nada al que pueda apelar. Muchos utilizan recursos, por ejemplo, como el recurso de la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Que los abogados, ya viendo que no pueden ir a una autoridad más alta, se van a lo que la tradición legal ha hecho con más frecuencia. Entonces, basado en esa jurisprudencia, ellos dicen, bueno, basándome en una serie de hechos donde abogados en tal caso como este determinaron tal cosa y abogaron en tal cosa, nosotros hacemos lo mismo, invocamos eso. Bueno, ahí se está invocando una autoridad más alta, o sea, más absoluta. Mas, sin embargo, nosotros con la Biblia no podemos hacer eso. La Biblia es autoridad en sí misma y por encima de ella no hay nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. O estoy planteando un asunto incorrecto, hermanos. Hermanos. Correcto. Sí. Muy bien, hermano. Y por último ya, porque ya estamos en las postrimerías ya del tiempo
que demora la sesión, tenemos el argumento, o realmente que es una objeción. ¿Y cuál es la objeción? De que todo lo que hemos dicho es un argumento circular. Un argumento circular o un planteamiento circular es aquel que dice que la Biblia es la palabra de Dios porque así lo afirma la Biblia. Y creemos lo que la Biblia afirma porque es la palabra de Dios. Y creemos que es la palabra de Dios porque afirma ser eso y así por el estilo. Entonces es un ciclo. La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia nos lo dice. La Biblia nos dice que es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Entonces, muchos hacen una objeción diciendo que esto es un argumento circular. Es un argumento circular. Mas, sin embargo, pudiera ser, hermanos, pudiera ser que este tipo de razonamiento es una especie de argumento circular. Sin embargo, no invalida su uso, porque todos los argumentos de una autoridad absoluta deben en última instancia apelar a sí mismo en cuanto a comprobación. De otra manera, la autoridad no sería absoluta ni la más alta. Hermanos, nosotros tenemos que determinar lo siguiente. Muchos pueden objetar que la Biblia es un argumento circular. Pero es que con respecto a la Biblia nosotros no podemos tener otro tipo de argumento. Porque si por encima de la Biblia hubiese una autoridad más alta, entonces el argumento nuestro dejaría de ser circular. Como bien nosotros vimos en una imagen que mostramos. La Biblia es la palabra de Dios porque la misma Biblia afirma ser palabra de Dios. La Biblia afirma ser palabra de Dios porque la Biblia es palabra de Dios. Es que la Biblia no tiene a quién más recurrir. Y el simple hecho, hermanos, que la historia, la arqueología y la ciencia hayan podido comprobar la Biblia, eso no es, ¿cómo se llama? Poner por debajo la autoridad bíblica, sino que precisamente estos elementos o estas ciencias auxiliares han sido, sin que la Biblia se lo solicite, han sido excelentes ayudas para comprobar que la Biblia de por sí es una autoridad absoluta. Yo quisiera que pudieran opinar con respecto a este tema, hermanos, y con esto último entonces cerrar la sesión en la noche de hoy. Bueno, solamente comentar, hermano César, que yo creo que con solo el hecho de que la palabra de Dios cambia la vida, o sea, el poder transformador de la palabra de Dios, y lo he visto, entonces en mi propia vida y en la vida de otros hermanos, yo creo que con solo el hecho del poder transformador de la palabra de Dios, entonces eso me hace ver y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, hermano, mira, si comparamos la Biblia con la Constitución, vamos a poner la Constitución de Panamá. Ustedes saben, y por ahora y en la actualidad hay un movimiento bien fuerte que quiere reformarla. ¿Por qué? Porque han encontrado que la Constitución tiene cosas que ya son obsoletas. Entonces eso le llaman constituyente. Es decir, que mientras la Constitución, una constituyente paralela, mientras la Constitución está rigiendo todavía, hay una serie de eruditos, de personas intelectuales que están encargándose precisamente de elaborar un documento donde esas fallas que tiene, esas incongruencias que tiene, se corrigen.
Cuando ya se corrigen, se presenta al pleno de la asamblea o del congreso o del parlamento, dependiendo del tipo de gobierno que tenga el Estado, y entonces se acepta. Pero miren, jamás nosotros hemos visto que la Biblia necesita reforma, porque la Biblia es absoluta. Y como bien decía Joel, bueno, evidencias como el poder transformador de la Biblia es algo que, hermano, para de contar. Dice Densi, para nosotros los cristianos es indudable que la Biblia es palabra de Dios porque somos guiados por el Espíritu. ¿Cómo se aplicaría esto para el Corán, por ejemplo, quien los guía a saber que el Corán no es la palabra de Dios? Sí, iba a decir algo, hermano Bertrand. Bien, bueno, contestando lo que dice el hermano Densi, que ¿quién los guía a saber que el Corán no es palabra de Dios? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo también es el que los guía a ellos a saber que el Corán no es palabra de Dios. Yo nada más le puedo referir a ustedes un testimonio de un musulmán que recientemente publica un video donde él dice que leyendo el Corán se da cuenta que él tenía que hacerse cristiano. Porque, por ejemplo, el Corán menciona personajes y tópicos que él sabe o que él sabía que son tópicos propios del cristiano. Entonces, al ver eso, él se dio cuenta que, por ejemplo, el Corán repite tantas veces el nombre María, el Corán repite tantas veces el nombre Jesús, etc. Y eso lo llevó a él a la escritura. Al fin y al cabo, él pudo determinar que el Corán era una vil copia en algunos aspectos de cosas sacadas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el Islam es una religión de mucho más nueva que el cristianismo y que el judaísmo, obviamente. Tiene como unos 500 años más, o sea, más de juventud. Entonces, eso lo llevó a él. Pero leyendo el Corán, imagínense. Pero eso que el Espíritu Santo lo lleva a él, obviamente, a ir a la palabra de Dios. Y ahí él termina convirtiéndose a Cristo. Al fin y al cabo, bueno, nosotros sabemos que uno de los propósitos de la Biblia es mostrarnos al Mesías, mostrarnos al Cristo que iba a venir, que es el Salvador. Entonces él vio eso, y yo creo que así como él, hermano Densi, hay muchos en el mundo islámico están recibiendo ese mismo de situaciones, leyendo su Corán, ven algunas cosas que los lleva a ir a la Biblia, y es con la Biblia que ellos son, diríamos, en cierta manera, fulminados. Dice el hermano Jairo Lowe que él lo vio, que era un maestro en una mezquita. Sí, es cierto, era un imán, uno de los que enseña regularmente, semana tras semana, las palabras del Corán. Bueno, mis hermanos, ha sido una sesión bastante interesante. Si Dios nos da vida para la próxima semana, entonces nosotros estaríamos abordando los otros aspectos, sobre todo los aspectos que tienen que ver con la veracidad de las Escrituras y con la inerrancia de la misma. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí y le dejamos pues el tiempo a nuestro hermano Gustavo Vindas, pues, para que nos despida y nos dé las instrucciones finales. Gracias, César. La verdad que bueno, la lección de hoy nos abre un panorama a algunos otros temas. Es probable que en el proceso surjan preguntas y es natural y normal que tengamos planteamientos o preguntas que hacer. Pero en el proceso queremos ir contestando algunas de ellas y yendo a la palabra para poder entender algunos conceptos que son fundamentales y que son importantes. Así que les animamos para el próximo miércoles a las 7:30. Recordarles que es importante que usted en su dispositivo móvil trate de actualizar la aplicación de Skype. Si es que tiene dispositivo móvil o tablet o computadora de escritorio, trate de actualizarlo, eso ayuda.
Procure también, muchas veces en algunos dispositivos, cuando están llenos de información, de fotos, de asuntos, de datos del WhatsApp, si usted no está limpiando eso hace que el dispositivo sea un poco, tenga mayor lentitud, y muchas veces las aplicaciones como Skype no funcionan como se debe. Así que es bueno que pueda revisarlo. Quiero animarlos, el fin de semana tenemos nuestro tiempo de culto y comunión en el Parque Natural Metropolitano. Estamos desde las 10 de la mañana, les extendemos la invitación y bueno, esperamos vernos, poder alabar al Señor juntos y tener un tiempo de comunión unos con otros. Así que queremos motivarles en esa dirección. Queremos orar, dar gracias al Señor. Tengamos presentes en nuestras oraciones a la familia del hermano Oli Vergara. Una tía suya falleció en estos días. Y bueno, estamos orando por su mamá y por la familia cercana, para que el día pues que van a tener el funeral, él pueda, porque él le va a tocar dirigir parte del programa, él pueda pues tener una palabra para ellos de parte del Señor. Y mucha de su familia no es creyente, y estamos orando para que el Señor pues pueda usarle como un instrumento para compartir de la gracia del Señor, aún en medio de las circunstancias dolorosas que pueden estar experimentando su familia. Así que queremos cerrar en oración y darle gracias al Señor por el tiempo de hoy. Gracias, hermanos, por su tiempo. Si alguno dice, bueno, me interesa poder tener el material, podríamos ver, el material está en formato de PDF. Si usted lo quiere tener en su computadora para estarlo leyendo, se lo podemos enviar, solamente que nos poder tener acceso a su correo electrónico y ver cómo se lo podemos hacer llegar. Así que oramos. Padre, gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias, mi Dios, porque a través de ella tú nos animas y nos haces ver, Señor, que lo que tú has hablado, Señor, tiene autoridad. Lo que tú has transmitido, Señor, nos muestra las realidades, las verdades, y nos transmite la esencia tuya. Te damos gracias, mi Dios, porque eres un Dios cargado de bondad, de misericordia, un Dios fiel, un Dios justo. Queremos, Señor, seguir entendiendo a través de tu palabra quién eres y cómo tú te manifiestas al hombre. Señor, extiende sobre la vida de mis hermanos de tu gracia, para que ellos puedan en todo momento y tiempo ver tu mano poderosa trabajando en medio de sus vidas. Señor, permítenos seguir teniendo una semana fructífera, donde tu nombre sea glorificado y donde podamos cada día crecer en ti y permanecer firmes y perseverantes, Señor. Gracias, mi Dios, por mis hermanos. Manifiesta sobre ellos tu fuerza, susténtales con tu diestra en medio de cualquier circunstancia que puedan estar viviendo. Sosténlos y dirígeles de forma especial. Dirige a Oli Vergara y a su familia en medio de los tiempos que viven por el fallecimiento de su tía, para que él, dirigido por tu espíritu, pueda hablar tu palabra y alentar el corazón de su familia en medio de esos tiempos de dificultad. Asimismo, extiende tu gracia sobre mis hermanos y sigue, Dios, mostrando sobre ellos tu cuidado y favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hermano Benzi, aquí en el sitio ahí donde uno chatea, él puso